Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Díaz, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les voy a hablar sobre qué son los textos, los tipos de textos, la intencionalidad de la narración literaria y los elementos discursivos del texto narrativo. ¿Qué son los textos? El texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional de los hablantes. Su extensión es variable y corresponde a todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un texto dado. El carácter comunicativo, pragmático y estructural permiten su identificación. Tipos de textos. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos, en la que un sujeto o grupo de personas realiza una serie de acciones que tienen un desenlace, como por ejemplo conquistar un territorio, rescatar un personaje, buscar un tesoro, entre otros. El texto descriptivo son aquellos que caracterizan determinados aspectos de los elementos, que pueden ser un hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal, un lugar, entre otros. Detallan las características de algo a través de la utilización de diversos recursos, como por ejemplo, aquel era un hombre delgado y alto, parecía estar triste. Los textos descriptivos entonces suelen abordar un tópico o un tema con el objetivo de detallar sus rasgos, atributos o características, ya sean externos o de cualquier otra índole. El texto dialogado. Un texto dialogado es una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando estos papeles, entrevistas, debates, entre otros. Existen dos modalidades de diálogo, la que se da entre los personajes y la que establece el escritor con los propios personajes o con el director de la obra. Como por ejemplo, la conversación es un diálogo improvisado amistoso. El debate y la tertulia son diálogos planificados en los que un grupo de personas discuten sobre un tema. La entrevista en televisión o radio. Un periodista le pregunta a una persona para conseguir información. La intencionalidad de la narración literaria. Una narración literaria es un tipo de narración donde se cuentan hechos o relatos ficticios. Las narraciones literarias se realizan por tantos textos narrativos de los siguientes aspectos. Los sucesos relatados son imaginarios, no presentan una finalidad práctica informática, como ocurre por ejemplo con las noticias, sino que pretenden que el lector experimente un disfrute estético. El texto narrativo o narración es aquel que cuenta los hechos, ya sean ficticios o reales, que suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Son ejemplos de narraciones los cuentos, las novelas, los textos históricos, las bibliografías y las noticias, por citar algunos. Los elementos del texto narrativo son la estructura. La narración se divide en tres partes: el planteamiento. El narrador presenta detalles sobre el marco en el que se desarrollan los hechos, tales como lugares y el tiempo donde sucedieron, y las relaciones entre los distintos personajes antes del conflicto. Nudo. En el nudo tiene lugar el conflicto que provoca un cambio en la situación inicial y como consecuencia también influirá en los personajes y en sus relaciones entre ellos. El desenlace. Durante el desenlace, el conflicto se soluciona, la situación de los personajes se convierte de nuevo en estable. Por otra parte, encontrando la estructura interna, que depende del orden en el que los elementos anteriores se hayan colocados. Y la estructura externa, que es organizada en capítulos o libros, por ejemplo, espacio y tiempo. El espacio es el entorno físico donde los hechos tienen lugar. En cuanto al tiempo, el marco temporal, hay que distinguirlo entre tiempo externo, momento en el que se sitúa la acción, y tiempo interno, o espacio temporal que abarca la narración en sí. Narrador. El narrador es quien cuenta los hechos. Autor y narrador no son la misma persona, ya que el narrador forma parte de la narración, aunque simplemente se limita a contar la historia.
Si narra desde un punto de vista externo, expresa los hechos en tercera persona. Distinguimos entonces entre narrador omnisciente, cuando conoce incluso los pensamientos de los personajes, y narrador observador, cuando tan solo narra lo que puede observar. Si narra desde un punto de vista interno, lo hace en primera persona, desde el interior de la historia. Encontramos en estos casos al narrador protagonista, cuando narrador y protagonista son la misma persona y narrador personaje secundario, cuando quien lo cuenta ha sido testigo de los hechos. El narrador también puede hablar en segunda persona cuando dialoga consigo mismo. Para concluir, los textos narrativos son muy importantes ya que forman parte de las expresiones utilizadas y forman parte de nuestra manera de comunicarnos con el mundo. Incluso podemos confirmar que predominan encima de otros que se usan para describir nuestra realidad en general. Muchas gracias por su atención, no se olviden de comentar, dar me gusta, compartir y nos vemos en el próximo video.